Pantalla. Vamos primero a compartir un poquito lo que era el examen para rememorar cuál era el enunciado, básicamente qué era lo que se le solicitaba y mirar un poquitito la planta, ¿sí? Esta era la planta que yo les había presentado para el examen parcial, ¿verdad? Como les había dicho, iba a ser una planta pequeña, ¿verdad? En cuanto a metros cuadrados, ¿verdad? Que iba a presentar ciertas dificultades, ¿verdad? Dentro de lo que era la superficie pequeña, ¿verdad? Era una planta de 2 dependencias, un dormitorio y un baño familiar, un baño completo, ¿verdad? Con dimensiones muy similares a las que estuvimos trabajando en clase, ¿verdad? Un poquito más abajo teníamos el detalle justamente de los desniveles, que también fue una práctica de clase, obtener justamente la altura media. No les saqué un ejercicio que ustedes no hayan visto, ¿verdad? La planta arquitectónica que yo les había presentado estaba acotada, ¿verdad? En espesor de muro, interior de ambiente, espesor de muro. Espesor de muro, interior de ambiente, espesor de muro. Interior de ambiente y espesor de muro nuevamente, ¿verdad? Acá también yo les marqué una cota, ¿verdad? Una dimensión de interior justamente desde el muro del dormitorio hasta el muro del baño, también para justamente que puedan tener diferenciada esta medida de la que sería la interior completa, ¿verdad? Y podían sacar la medida justamente del baño a partir tanto de la sustracción de esta medida interna con esta dimensión interna, como también podían fijarse que yo nuevamente les había acotado justamente esta dimensión que era de 2 metros. Tenían ambas maneras de hallar justamente la dimensión del baño en el caso que esta no les quede muy visible, pero en el examen les repetí varias veces que la medida interna era de 2 metros. Las aberturas con las que contaba el ejercicio era una abertura de 70 por 210, una puerta, ¿verdad? La dimensión de la hoja es la que acabo de mencionar, que era correspondiente al baño, y una abertura de 80 por 210 de hoja para la abertura correspondiente al dormitorio. El ejercicio contaba de 2 aberturas, una mayor y una menor, y que para el caso en realidad no tiene no tiene ningún aporte porque el cálculo que nosotros realizamos era prácticamente haciendo como que las aberturas igual no estaban. En cuanto a los niveles, vuelvo a repetir, ¿verdad? La dificultad del ejercicio era hallar la altura media para poder obtener justamente la cantidad de metros cuadrados de muro de nivelación del ejercicio. Y las cotas, repito, ¿verdad? La primera cota que daba el ejercicio era de 0,46, que era desde el nivel de vereda hasta la base del cimiento, ¿verdad? Perdón, la base del muro de nivelación. Y después tenía una segunda cota que era justamente desde la base del muro de nivelación hasta el nivel justamente requerido, que era de 1,20. A lo cual ustedes tenían que sumar o en realidad para hallar la altura promedio lo que tenían que haber hecho era sumar 0,46 a la altura por encima del nivel de vereda que era 0,54. Al obtener la sumatoria de esas dos medidas, ¿verdad? Yo sumaba con 1,20 y dividía entre 2 para hallar la altura media, ¿verdad? No sé qué pasó, pero muchos no lo resolvieron así, ¿verdad? Era el ejercicio incluso muy similar al que estuvimos viendo en retroalimentación de contenido, ¿verdad? Pero vi alturas medias correctas e incorrectas. La incorrecta me fijé que hicieron. De repente la sumatoria acá en la primera altura bien, pero a 1,20 le volvieron a sumar 0,54 y ahí dividieron entre 2 y ahí sí la altura media me salía mal, salía 1,22 y estaba incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente la altura 2 ya contemplaba estos 0,54, ¿verdad? Porque 0,54 es mi altura desde el nivel de vereda hasta el nivel requerido. O Uno coma sea, uno era, ¿verdad, profesora?
No, 0,95 era la altura correcta, si mal no recuerdo. Bueno, pero vamos a ver eso en el ejercicio, ¿sí? Porque ya, como resolví también el examen para tercera sección, ya no sé cuál de los dos resultados era el correcto. No les quiero mentir. Bueno, en el ejercicio 1 dice, dibuja la planta de cimientos a computar, acota la misma y establece la nomenclatura de los cimientos a computar según la convención aplicada en la cátedra. Eso valía 3 puntos. Dibujar la planta de cimientos no era dibujarme esta planta, porque esta planta es una planta arquitectónica. Yo lo que quería era una planta de cimentación. ¿Cuál es la planta de cimentación? Es la planta de zonificación que hicimos en clase. Voy a compartir luego la resolución del ejercicio, pero básicamente para aquellos que me dibujaron esta planta, tienen ahí perdido el punto, ¿verdad? Porque esta no es la planta requerida en el ejercicio. La planta requerida en el ejercicio es una de cimentación. ¿Cuál es la planta de cimentación? La que sí, en ella yo puedo visualizar todos los ejes que voy a computar, pero los cimientos van dibujados, no los muros de elevación, los cimientos. Los cimientos, ¿qué ancho tenían? Tenían 0,45 de espesor, ¿verdad? Entonces, a partir del eje tenían un desfase de 22,5 centímetros para cada lado. ¿Está? Entonces, yo lo que tenía que haber dibujado era una planta de cimientos a computar. Una vez dibujada mi planta de cimientos, yo tenía que haber acotado los ejes de esa planta de cimiento en totalidad y también nomenclar esos muros o esos cimientos a calcular. ¿Cuál era la nomenclatura? Era la numeración, ¿verdad? Ya sea de forma arábiga o de forma alfabética, pero según la convención de lectura de planos. Es decir, yo tenía que haber puesto, por ejemplo, si iba a usar una nomenclatura alfabética, le tenía que haber puesto a mi eje A, ¿verdad? B, C, D, E, F, ¿verdad? A los primero nomenclando, por supuesto, los ejes horizontales y luego los verticales. Eso valía 3 puntos. Entonces, la planta de cimientos, la acotación en su totalidad de los ejes a calcular, ¿verdad? O a computar, y la nomenclatura de esos ejes valían 3 puntos. Eso aclarando el primer ejercicio, ¿verdad? El segundo ejercicio, yo ahora lo que voy a hacer es rememorar y decir un poco qué es lo que había que hacer en cada uno, a modo justamente de desglosar los enunciados. Y después pasamos a la resolución que yo les voy a mostrar en AutoCAD. O sea, no se apuren con mirar los ejercicios o la resolución de los ejercicios. Primero voy a los enunciados. Bueno, en el segundo enunciado decía, del ejercicio 1 siempre, ¿verdad? Diagrama la grilla de trabajo según los requerimientos para el cálculo del rubro mencionado, referencia a los esquemas gráficos. Eso vale 2 puntos. Confeccionar esa grilla de trabajo vale 2 puntos. ¿Por qué confeccionar esa grilla de trabajo? Porque esa grilla de trabajo tenía ciertas casillas correspondientes a cada rubro determinado. Y diagramar de acuerdo a lo que nosotros hicimos en clase valía 1 punto. Otro punto era asignado justamente a ese esquema gráfico que es la primera casilla de mi rubro a computar, ¿verdad? Yo ahí tenía que haber dibujado el muro o los muros, en este caso de cimiento, ¿verdad? Y en ese esquema dibujado marcar ancho, profundidad y largo de ese eje. Eso valía 1 punto. 1 punto valía la graficación de todos esos esquemas de muro a computar. Ahora, en el ejercicio 1, en el punto 3, dice, realiza el cómputo métrico de cimientos de la planta arquitectónica. Esto vale 5 puntos, ¿verdad? Ahí me olvido de la grilla, me olvido de mi esquema gráfico, ¿verdad? Y yo evalúo los números, ¿verdad? El primer punto a evaluar es la aplicación, o sea, completar justamente los valores correspondientes de ese esquema, ¿verdad? La longitud, el ancho, la profundidad, ¿verdad? El segundo punto a asignar es la aplicación de la fórmula correcta, o sea, yo ahí tengo que poner o enunciar la fórmula que voy a utilizar.
El tercer punto es el reemplazo de esos valores en la fórmula arquitectónica, ¿verdad? Por supuesto que los valores tienen que estar correctos para que valga el punto, ¿verdad? El cuarto punto es referido a al resultado parcial del ejercicio, ¿verdad? Que en este caso sería justamente el cómputo del parcial de cada muro, ¿verdad? Y después tengo por último el puntaje asignado a la cantidad total, a los metros cúbicos total del cómputo. Ahí tengo mis 5 puntos. ¿Está? Eso para desglosar y para que sepan cómo se les evaluó. O sea, ustedes si no hicieron nada, pero me dibujaron la grilla de forma correcta, van a tener un punto en el ejercicio, ¿verdad? O sea, yo traté que la evaluación, ¿verdad?, sea lo más flexible posible para ustedes y de todas maneras. Yo les quiero comentar nomás que técnicas instrumentales hay varias maneras de evaluar, ¿verdad? Este es un sistema. Otro sistema puede ser directamente por resultado. Si yo decidía evaluar por resultado, iban a pasar 3 alumnos, ¿verdad? Porque todos los resultados, o como les puse luego, porque en realidad cuando corregí, les pido disculpas, estaba bastante alterada, porque me di cuenta que de nuevo el razonamiento fue colectivo en el examen, ¿verdad? Porque era impresionante, esquemas que yo nunca hice en clase me dibujaron y había 15 esquemas iguales, o sea que 15 razonaron de la misma manera un esquema gráfico, era muy curioso. Discúlpenme, pero era muy curioso. Lo mismo me pasó con los valores, había valores que no tenían pero ninguna lógica y resulta que aparecieron en 15 exámenes exactamente iguales esos valores que no sabían ni de dónde sacaron. Era demasiado evidente que el razonamiento fue colectivo de nuevo. Entonces, sinceramente me alteré bastante al corregir los exámenes. En el ejercicio 2, el requerimiento era diagramar la grilla. Acá yo ya no pedí ninguna zonificación, ya no pedí ninguna planta. Yo solamente acá pedí grilla de trabajo, ¿verdad? Así mismo como había mencionado en el ejercicio anterior. Era dibujar o diagramar las dos grillas correspondientes, porque en realidad era una grilla asignada a lo que sería muro de nivelación y la segunda grilla para el cálculo correspondiente al embarillado en este apartado. Entonces, era diagramar las grillas, ¿verdad? Y después era referenciar justamente nuevamente esos esquemas gráficos, que es la primera casilla de mi grilla de trabajo, ¿verdad? El esquema gráfico 1 era referido justamente al muro de nivelación de una sola pared. Hay gente que me calculó de todas las paredes. Por supuesto que no les iba a dar el tiempo si yo pedí de una sola pared, que era la del eje mencionado. Después tengo el segundo punto, que era la cantidad de varillas necesarias para el embarillado inferior. Eso era global. Ahí sí me tenían que haber hecho la sumatoria de toditos los ejes de los muros que ustedes tenían que haber computado. Entonces, en el ejercicio punto 1, ¿verdad?, que era referente a muro de nivelación, entonces era nada más del eje que yo les marqué, ¿verdad? Y en el punto número 2 era sí el embarillado completo. Bueno, esto también yo aclaré justamente cuando ustedes estaban resolviendo, porque hubo compañeros que me preguntaron y en el momento yo respondí que sí, el embarillado era completo. En el ejercicio 2, ustedes se dan cuenta que a diferencia del primer ejercicio, el cómputo vale 6 puntos. ¿Por qué vale 6 puntos? Porque tiene una complejidad adicional al del ejercicio anterior, que es el cálculo de la altura media. O sea que al cálculo de la altura media yo le asigné un punto más. ¿Está? Entonces por eso vale 6 puntos. Quedó claro de dónde salen los 5 puntos, los 6 puntos del cómputo. Eso quiero que me den un poco de retorno. ¿Está claro cómo se les evaluó? Sí, profe. Sí, Ok, profe. correcto. Entonces, en el cálculo del embarillado, ustedes ven que aparecen 5 puntos de nuevo. ¿Por qué aparecen 5 puntos de nuevo? Porque justamente respetan los mismos o el mismo sistema de evaluación para el cómputo métrico de cimientos. Yo ahí también les calculo las longitudes o las medidas parciales, ¿verdad? Calculo, o sea, les valoro también la unidad de medida si lo hicieron correcto.
la fórmula que se aplicó, ¿verdad? La cantidad parcial, la cantidad total, eso también se evalúa en el cómputo justamente de embarillado. Por eso el embarillado inferior también vale 5 puntos. En el ejercicio 3, ¿verdad? Hablamos de nuevo de la diagramación de la grilla. Lo mismo se les evalúa, ¿verdad? Son 2 puntos otra vez, ¿verdad? Donde la grilla es evaluada en cuanto a la confección y las casillas que asignaron para cada valor, ¿verdad? Y también va evaluada justamente los esquemas gráficos que ustedes me hicieron para el cálculo justamente de aislación, que creo que era el último ejercicio. Y después abajo ven también que es el cómputo métrico de aislación horizontal de 5 puntos, también, ¿verdad? Con el mismo criterio de evaluación que el primer ejercicio y el segundo ejercicio. Todo lo que se les evaluó está exactamente redactado en estos indicadores. Solamente que en los ejercicios ya están englobados los puntos o los indicadores de evaluación que se detallan a continuación. Les leo nuevamente los indicadores. Diagrama una planta de zonificación de cimientos de piedra bruta colocada. O sea, en los indicadores estaba muy bien detallado lo que ustedes tenían que graficar y aún así me dibujaron plantas arquitectónicas. Esto valía 1 punto. Acota correctamente de eje a eje los cimientos y especifica el ancho de los mismos. También estaba indicado en los indicadores que iba a valer 1 punto. Establece las nomenclaturas de cimiento en sentido de lectura del plano. Era también de 1 punto, por eso que esa planta vale 3. Diagrama la grilla de trabajo según los requerimientos para el cálculo del rubro mencionado. Acá ustedes ven que hay 4 puntos. ¿Por qué hay 4 puntos? Porque son 4 grillas las que se dibujan. Diagrama y referencia correctamente los esquemas gráficos. A calcular, yo le puse 3 puntos porque en tres grillas es que iba a evaluar justamente los esquemas gráficos. ¿Está? Que son justamente los que tenían mayor dificultad. El de aislación, el de cimentación y el de muro de nivelación, ¿verdad? No así el de embarillado. El de embarillado es un complemento. Acá tengo, aplica la fórmula correcta para el desarrollo del ejercicio. Son 4 puntos, chicos, ¿verdad? Donde son evaluadas 4 fórmulas o 4 casillas de fórmulas, ¿verdad? Porque en realidad hay ejercicios en los que se aplican 2, ¿verdad? Reemplaza correctamente los valores en la fórmula para el cálculo correspondiente. Ustedes se dan cuenta que también son 4 puntos, están divididos en los 4 ejercicios de cómputo, ¿verdad? Después obtiene resultados parciales correctos con el margen de tolerancia aplicable al redondeo. Se dan cuenta que son también 3 puntos de acuerdo a las 3 grillas con mayor cálculo, ¿verdad? O digamos que con cálculos parciales, porque el embarillado realmente ya me arroja valor total, ¿verdad? Después tenemos, obtiene la cantidad total correcta con el margen de tolerancia aplicable al redondeo, son 4 puntos. Calcula correctamente la altura media, es 1 punto. Especifica la unidad de medida para el cómputo de cada rubro, son 4, porque son diferentes unidades de medida y ustedes tenían que identificar las diferentes unidades de medida por rubro a calcular. Si ustedes se fijan, todos los indicadores o todo lo que se les evaluó, yo esto les leí, ¿verdad? En el momento del examen y era cosa que ustedes tenían que tener en cuenta a la hora de resolver. Yo considero que el examen no fue complicado, ¿verdad? El ejercicio que estuvimos haciendo en clase y los trabajos que ustedes presentaron sobre ese ejercicio de clase incluso me parece que es mucho más complejo de lo que nosotros rendimos. Por eso que me encontré así con la sorpresa del resultado de los exámenes. Bueno, ahora dejo de compartir mi pantalla con respecto a lo que sería el examen y voy a volver a compartir, pero ya el AutoCAD. Un poquitito de paciencia porque tengo que ir cerrando mis archivos. Bueno, este es el examen. Ya me avisan cuando visualizan todos. Se ve, profe. Correcto, bueno. Ya se ve, profe. Profe, yo no Rememorando veo. un poco. Sí, ¿te escucho? Yo no veo. Ay, ahí ya veo, ya veo. ¿Ya ves? Es Ya. una cuestión ahora, parece que el internet de tío nos está jodiendo a todos, porque está medio intenso, de repente se cuelga la pantalla, entonces me avisan si es que tenemos ese inconveniente y repito, ¿sí? Acá ya ven familiar el examen,
es la planta del examen, ¿verdad? La dificultad de desnivel justamente que presenta el muro de nivelación. Y acá ya vemos el primer ítem del ejercicio 1, que sería justamente la graficación de mi planta de cimentación. Aquellos que dibujaron de esta manera, entonces ya saben que su examen está bien en esos 3 puntitos, ¿verdad? Era diagramar los ejes, diagramar los cimientos, acotar los ejes de cimiento y también el ancho de la cimentación, que era de 0,45. Hay una compañera a la que yo no le desconté puntos por acotación, aunque le faltaba esta cota de ancho de cimiento, porque al lado de su planta me graficó un esquema o un detalle de cimiento donde en el esquema me especificaba tanto la altura de cimientos, ¿verdad? O sea, la profundidad de los cimientos como el ancho de cimientos. Por eso consideré el puntaje correspondiente a acotación, porque si bien en la planta no figuraba el ancho, figuraba en el detalle, ¿verdad? Pero en fin, la planta de cimientos la tenía bien hecha. A la mayoría, ¿verdad? Para no descontarle la totalidad del punto, por lo menos le di el punto correspondiente a la nomenclatura, que era justamente la numeración, ya sea arábiga o alfabética, de los ejes de cimiento a computar. Se habrán dado cuenta que fui relativamente muy buena con mi evaluación. Ahora, en el primer ejercicio teníamos el cómputo de los muros de cimiento justamente de la planta completa. Donde ustedes ven en mi grilla yo solamente tengo 3 cimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque A, B y C tienen exactamente las mismas dimensiones. ¿Por qué A, B y C tienen las mismas dimensiones? Donde en B se equivocaron toditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente al muro B, que yo lo tenía hasta aquí, se le aplica la continuidad de cimientos, que fue lo que conversamos en la clase de retroalimentación. Yo no puedo dejar este pedacito sin completar, porque lo que hace es que mi vértice de cimiento se queda débil, entonces continúo hasta el eje más cercano. Entonces el eje B en realidad era exactamente igual en dimensión al A y al C. Entonces, el eje A, B y C tenía un largo de 3,65 y un ancho de 0,45 y una profundidad de 0,80 según convención de lo que estuvimos hablando en clase, que es asignado a un muro de 15 centímetros, a un muro de elevación, ¿verdad? El muro D y el muro F tienen también la misma particularidad, que son longitudes exactamente iguales, ¿verdad? Donde la longitud a respetar es de 4,85. Yo no sé por qué hay gente que me puso en el muro de 4,85 y en el muro F 4,80, ¿verdad? No sé cuál fue la diferencia, ¿verdad? Pero hay gente que me puso entre 5 y 10 centímetros de diferencia. La planta era simétrica, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, al ser, era de una forma regular, ¿verdad? Si la planta tiene una forma regular, los lados son iguales, ¿verdad? En este caso, el lado de el eje D y el eje F eran exactamente iguales, ¿verdad? Porque la planta yo la veo regular. Al igual que el eje A y el eje C tienen la misma dimensión, ¿verdad? Entonces, vuelvo a reiterar, ¿verdad? El eje D y el eje F eran exactamente iguales y tenían una dimensión de 4,85. El eje E, sí, ¿verdad? Era cortito en este caso, ¿verdad? ¿Y por qué yo no lo continúo hasta aquí? Porque acá yo ya tengo un cerramiento, ¿verdad? Acá yo ya genero un anillo, ya hay continuidad en esto, ¿verdad? Entonces no tengo la necesidad de volver a continuar hasta acá. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. correcto. Profe, Sí, escucho. yo todavía tengo una duda. Sí. Profe, yo soy la de la duda. Disculpa, me Escucho, mi amor. desconecté porque se me apagó la compu. Pero Voy a poner quería un poquito más consultarte fuerte. ok, quería consultarte el por qué el eje B continúa hasta el eje A, porque hasta el eje E ya se forma un rectángulo, digamos. Bueno, voy a dibujar al lado
para que vean la diferencia. Espérate un ratito. Ese es el de al lado, perdón, es el ejercicio del otro curso. Ay, ¿por qué no se me va, che? Ténganle un poquitito de paciencia nomás a mi computadora porque cuando yo comparto por lo general se queda más lentita. ¿Qué pasa si yo tengo esta situación? Esto es lo que yo quiero que se fijen. Si yo dibujaba de esta manera, yo acá tengo un vértice. ¿Está? Es un vértice que me queda débil. Acá yo no tengo vértices. Esto ya trabaja de manera conjunta. Se apoyan en los muros, o sea, en el perímetro general todito mis muros. ¿Queda claro ahora? Profe. Yo Sí, también profe. tenía la misma duda. Ahora me queda completamente claro. Los vértices entonces tenemos que evitar. Los vértices internos que se me generan justamente en mi perímetro general es lo que yo tengo que buscar darle continuidad. ¿Está? En este caso, por ejemplo, yo no continúo ya hasta acá porque yo acá ya cierro y esto ya me trabaja a modo anillo de nuevo. ¿Está? Y esto es para cimientos, profe, ¿verdad? Esto es para Y por ende, cimientos. Una vez que y yo en cimiento resuelvo de esta manera, mi muro de nivelación va a tener el mismo esquema, porque la nivelación me trabaja sobre el cimiento, chicos. ¿Queda claro eso? sí, profe, gracias. Sí, profe. Gracias. Ok, bueno. Entonces, continuamos con la resolución del ejercicio. En el ejercicio D, o sea, en el punto D, muro D y F, también mencionábamos que tenían la misma dimensión y el E sí que tiene una dimensión menor que justamente ya se da con el encuentro del eje B, ¿verdad? Que era de 1,45. Hay gente que también esta medida la pifió, ¿eh? Pero básicamente el resultado era, para los tres muros iniciales 1,31, que casi todos lo hicieron bien, al menos en el A y en el C. En el B es donde hubo error masivo, ¿verdad? Después en el eje D y en el eje F tenía justamente 1,74 y en el eje E era de 0,52 metros cúbicos. Me da un total de 7,93 metros cúbicos. Bueno, en el ejercicio 2, ustedes ya saben dónde está el error, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, el primer error que encontré en el ejercicio fue el cálculo de la altura media. Para los que justamente se equivocaron en ese punto, el error estuvo nuevamente en la atención con respecto a las cotas, ¿verdad? La segunda cota era ya desde el nivel del muro de nivelación hasta el nivel requerido, o sea que a esto yo no le tenía que sumar 0,54. A 0,46 sí, porque justamente la cota estaba por debajo del nivel de vereda. ¿Está? Entonces ahí estuvo el error de la mayoría. Vamos a ver la resolución porque sinceramente ya no recuerdo cuánto quedaba. Queda, a ver un poco, 1,10. Puede ser 1,10 en el ejercicio de ustedes. Sí, profe. 1,10 Sí, era. profe, 1,1 o Y sí, entonces 1,10. 0,95 era la otra sección, disculpen. 0,54 más 0,46, ¿verdad? Era la altura número 1 más 1,20, ¿verdad? Dividido 2, que me daba justamente una altura media correspondiente a 1,10, ¿verdad? Que se les evaluaba en la parte de dimensiones, ¿verdad? Justamente el largo, ¿verdad? Que el largo era 3,65, la mayoría aquí me puso 2,20 si mal no recuerdo, o 2,15 no recuerdo, pero el largo justamente ya tenía que contemplar esa compensación que hacíamos en el cimiento, ¿verdad?
Y después el ancho tenían que colocar ya el valor resultante de la altura media. Hay gente que en la fórmula no me puso altura media, pero sí me detalló en el ancho. En la fórmula, el reemplazo correspondiente y el valor. Entonces a la gente que no me puso de repente en esta casilla, pero me puso el detalle acá, yo igual le consideré la aplicación de la fórmula. El cálculo, ¿verdad? Ustedes saben que tenían que colocar tanto el cálculo de la altura media como el cálculo del área. Hay gente que me puso solamente los resultados. Yo los resultados, por resultados nomás, no voy a evaluar en el siguiente examen, porque yo tengo que ver justamente de dónde sacaron ese resultado para que yo pueda asignar justamente el puntaje. Ustedes vieron que mi indicador justamente es el reemplazo de los valores de la fórmula. Si yo no veo los valores que ustedes reemplazaron, yo no les evalúo el siguiente examen directamente. No les puedo dar el punto de proceso porque es una manera de ayudarles también al sistema de evaluación. Es una forma de que ustedes de repente, si tienen un error en el resultado, yo les pueda validar el proceso. Pero si ustedes no me colocan los datos que yo necesito para que ustedes justamente puedan contar con el puntaje del proceso, yo no tengo nada que evaluar, gente. Después, la unidad era justamente la colocación en esta casilla de la unidad de medida del rubro a calcular. Tengo parciales y totales, ¿verdad? En este caso el parcial y el total eran exactamente iguales, ¿verdad? Porque yo pedí solamente el valor de un eje, ¿está? Yo no pedí de todos, pedí solamente de uno. En el segundo caso, que era el esquema de envarillado, la fórmula a aplicar era la sumatoria de longitudes, ¿verdad? Y yo tenía que eso dividir entre la longitud de varilla y multiplicar a su vez por la cantidad de varillas del esquema. ¿Está? La sumatoria de longitudes figura solamente así en la fórmula porque yo también puedo tener o puedo cerrar mi cálculo en lineales, ¿verdad? No necesariamente en cantidad de varillas. Pero ¿qué pasa? Que yo en el enunciado, yo no pedí lineales, yo pedí cantidad de varillas. Entonces, a la gente que me dejó en lineal, su cómputo estaba bien, pero en cantidad total le tengo que sacar el puntaje porque yo pedí varillas, no pedí metros lineales. Entonces, para obtener las varillas, ¿qué yo tenía que hacer? Yo tenía que dividir entre 12 y multiplicar por la cantidad de varillas, ¿verdad? Que yo tenía en mi esquema gráfico. Si yo puse 3 varillas en mi esquema gráfico, entonces yo tenía que justamente multiplicar mis lineales por 3 varillas, o sea, por cantidad de 3 varillas de seguridad y tenía que dividir entre 12, que es la longitud de una varilla. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Súper Profe, claro, ahora profe, en sí. el cálculo tenemos que poner A más B más C o ponemos la sumatoria de las La longitudes. O sea, por sumatoria, ejemplo, 3,45 más. así mismo. Es más, yo creo que en las correcciones yo les puse a ustedes, ¿verdad? No figuran los valores reemplazados en la sumatoria de cálculo de varillas, en observaciones a los que no me pusieron el detalle, ¿verdad? Porque si bien para mí es más fácil a modo de mostrarles la corrección nomás, ¿verdad? Ponerles valor de eje A, valor de eje B, valor de eje C, valor de eje D, valor de eje E, valor de eje F. Pero ustedes en el cálculo, ustedes están sumando, gente, ¿verdad? Yo acá estoy corrigiendo con ustedes. Pero ustedes, en realidad, ¿qué están haciendo? Ustedes están calculando, me tienen que mostrar la sumatoria de los valores que ustedes están sumando, ¿sí? Profe, Porque, una consulta. sí, En este caso, el del eje B va a tener su valor total desde el 365. eje F al eje A. Sí, mi amor, 365. Porque justamente va a ser completa esa nivelación de nuevo. Es lo que acabo de mencionar en la corrección del primer ejercicio. Si en cimiento tenemos que aplicar continuidad, eso se repite en el muro de nivelación, porque el muro de nivelación va sobre cimiento. ¿Está? El muro de elevación es el que ya va a tener una dimensión diferente, porque si yo ya no necesito construir un muro de elevación sobre mi muro de nivelación si en esa parte no tengo pared, pero el muro de nivelación tiene que figurar, o sea, tiene que existir, porque ese muro de nivelación a mí me hace a la vez de contención o muro de contención, ¿verdad? Para aguantar mi contrapiso. ¿Está bien?
Vamos a mirar Sí, un poco profe. después otra vez, a modo de aclarar esa duda en particular, nuestro gráfico de técnicas. Voy a dejar de compartir y voy a abrir un ratito, ¿sí? O sea, mientras abro, en realidad... A ver, para que justamente se saquen ya esa duda, voy a volver a mostrar. Me dan un minuto, por favor. Bueno, chiquitos, la verdad que no me deja todavía compartir mi sketch. Voy a continuar compartiendo mi AutoCAD y una vez que me marque, entonces cierro mi AutoCAD y voy a ver si ahí al cerrar el AutoCAD, entonces puedo compartir después la maqueta digital para aclarar un poquito esa última parte de cimientos y nivelación, ¿sí? Pero antes de eso, entonces hablamos de aislación hidrófuga, ¿ok? Dale, profe. Bueno, ahora, cuando hablamos de aislación hidrófuga, yo pedí en un sector determinado nomás, ¿verdad? Entonces el sector determinado afectado era este. Era el eje F, el eje B, el eje F y el eje A, ¿verdad? Pero todos de manera parcial, ¿verdad? Porque yo solamente pedí aislación de esta habitación. Por lo tanto, yo iba a tomar solamente las dimensiones de esa habitación de los muros de elevación, porque la aislación hidrófuga se hace sobre el muro de elevación. Ahora, como yo hago justamente sobre el muro de elevación, yo tenía que descontar los sectores donde tenía abertura. Bueno, ahora vamos a trabajar básicamente con la planta arquitectónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente yo hago la aislación sobre estos muros que ya me figuran en mi planta arquitectónica. Donde yo tengo pared, ¿verdad? Yo tengo pared en todo este sector donde no aparece la puerta, ¿está? Yo tengo que descontar este vano de la puerta porque yo no puedo aislar sobre la puerta, ¿verdad? Yo no puedo hacer la aislación a la altura así de 15 centímetros, ¿verdad? Porque estaría aislando la hoja de la puerta en este caso, ¿verdad? Lo mismo acá, yo no descuento la ventana. ¿Por qué no descuento la ventana? Porque la ventana me figura acá que tiene un antepecho de 1,70. O sea que a 1,70 de altura recién está colocada mi ventana. Por lo tanto, puedo aislar tranquilamente por debajo de ese antepecho, ¿verdad? Entonces tampoco es una superficie o una dimensión que yo tenga que descontar. Solamente la puerta es la que yo voy a descontar. Entonces,
¿cómo voy para mis cálculos, verdad? Vuelvo a dibujar mis esquemas. En este caso, tanto el eje A y el eje B van a tener la misma dimensión, ¿sí? ¿Verdad? Porque justamente de este punto a este punto, ¿verdad? Yo voy a aislar exactamente igual porque es una forma regular, ¿verdad? O sea que esta dimensión desde este punto hasta el F y de este punto hasta el F son exactamente iguales. Entonces el valor justamente utilizado para esa aislación es de 2.15. ¿Por qué 2.15? Porque siempre la medida se toma de eje a eje. Mi medida interna es de 2 metros, entonces yo le tengo que sumar 0,075, 0,075, ¿verdad? Que sería 15, ¿verdad? En su sumatoria un muro más. Entonces me queda 2.15 de eje. 2.15 entonces sería en el eje A y en el eje B. Ahora, en el eje E y en el eje F, si bien tienen la misma dimensión, ¿verdad? Yo en el eje E tengo un descuento que realizar a diferencia del eje F, entonces van a tener diferencia, ¿sí? Entonces, en el eje E me aparece un descuento, ¿verdad? Un área de vano que yo tengo que descontar o una dimensión de vano que yo tengo que descontar, que es correspondiente a la abertura del baño, que sería de 80, ¿verdad? O de 0,80 metros, 80 centímetros, ¿verdad? Entonces yo hago ese descuento. El valor de mi eje, si ustedes se dan cuenta, es de 1.45 en ambos casos. Pero en el eje E sufre una sustracción de la dimensión del vano, ¿verdad? Correspondiente a la puerta del baño, que es de 0,80. Por lo tanto, la longitud o el largo de mi eje sería de 0,65, ya resultante de esta diferencia, ¿verdad? A lo que yo tengo que multiplicar 0.45, que era la sumatoria justamente de las caras a aislar de esa aislación hidrófuga que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, multiplico 0.45 por 0.65, que es el valor de mi largo, y yo obtengo que 0,29 metros cuadrados es la superficie que yo voy a aislar de manera parcial en este muro, ¿verdad? En F yo tengo 1.45 por 0.45, que me da una superficie de 0,65 metros cuadrados, que es la superficie a aislar. Y acá yo tengo justamente la sumatoria de dos ejes, ¿verdad? Porque yo tengo que sumar 0,967 o 0,97 para los que redondearon, ¿verdad? Por 2, porque son dos muros que tienen la misma cantidad de metros cuadrados. El total de esto, de la sumatoria, de este parcial multiplicado por 2 más 0,29 más 0,65 me daba 2.88 metros cuadrados. Bueno, ahora, aquí ya está la resolución de lo que sería nuestro examen, ¿verdad? Acá ya vieron, las varillas son en cantidad 4 y acá ustedes se dan cuenta que 4 era la cantidad de metros cuadrados también para la aislación para los muros de nivelación, y ya vimos también que 7.93 era mi total de parciales de cimiento. Quedó aclarado, ¿verdad?, que el muro B tenía que tener una continuidad de cimientos. Explicamos de esta manera por qué, ¿verdad? Hay que justamente evitar el vértice interno a modo justamente de que no se debilite nuestra estructura y justamente buscar que la estructura trabaje en conjunto en forma anular. Entonces, ahora lo que quiero hacer es, si me permiten, si no hay ninguna duda con respecto a la resolución o resultados parciales que visualizan en el ejercicio, entonces quiero cerrar esto y abrir un poco la maqueta justamente que tenemos digital, a modo de aclarar la duda un poco de cimientos y de nivelación. ¿Hay alguna duda con respecto a cálculo o la parte justamente de resultados que quieran visualizar mejor? Creo que no, profe, o por lo menos de mi parte ya quedó muy claro. Ok, entonces cierro esto y voy a verificar si ya puedo compartir mi sketch. Ahí no me da H la opción. Puedo hacer un intento. Cierro sesión
y vuelven a iniciar. Si vuelvo a llamar, entonces allí estaría viendo si me permite compartir mi maqueta digital, porque eso me parece clave para aclarar algunas cositas. ¿Les parece? Cierro y vuelvo a Ok, llamar. profe. Bueno, Ok. profe. Bueno, me uní nomás de nuevo, volví a llamar, pero me di cuenta que no salieron, entonces me uní de nuevo. Ahora sí ya me deja. Entonces me dan su ok cuando ya visualizan, ¿sí? Ya se visualiza, profe. Ok, correcto. Entonces voy a sacar un poco un ratito en Layers, un flash, lo que sería mi contrapiso, para que ustedes se fijen primero en este detalle. Se fijan que acá, por ejemplo, yo tengo una continuidad de cimientos. Porque acá yo tengo un vano, no tengo ninguna puerta, sino que es un vano mayor en la cocina, ¿verdad? Pero no es que mi cimiento llega hasta esta parte nomás y acá otra vez vuelve a continuar, sino que hay una continuidad justamente que se mantiene. Este es nuestro ejercicio de clase, chicos, acá nosotros ya aplicamos, ¿verdad? Acá entonces la pared, o sea, el cimiento es continuo, ¿verdad? La nivelación también es continua, ¿verdad? Solamente el muro de elevación es el que tiene corte, ¿verdad? Exactamente donde hay vano. Pero la nivelación se mantiene exactamente igual que el cimiento. Tiene su mismo recorrido. ¿Por qué sigue ese mismo recorrido? Ustedes si se dan cuenta, voy a prender un poquito nuestro contrapiso. Ustedes se fijan que justamente nuestro muro de nivelación me hace a mí de contenedor del contrapiso. Este sería mi contrapiso. ¿Ven? Es por eso justamente que la nivelación tiene continuidad de cimientos, porque justamente me actúa a mí de contenedor de ese contrapiso, ¿verdad? Porque si no acá yo voy a tener un vacío, si yo acá no le pongo, si acá yo tengo el cimiento y acá no tengo muro de nivelación sobre mi cimiento, yo entonces voy a estar cargando 1 tonelada de contrapiso, ¿verdad? Esto a mí me genera justamente una especie de contenedor. Esos muros de nivelación me hacen a su vez de contenedor de mi contrapiso. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vuelvo a sacar el contrapiso para que visualicen nuevamente eso. Ah, no sale, no sale, chicos. Entonces visualizamos nuevamente el mismo recorrido que yo tengo en cimentación se mantiene en el muro de nivelación. Lo que respeta pausas o cortes, digamos, en los vanos de mi construcción ya son los muros de elevación, pero justamente mi muro de nivelación es aquel sobre el que yo levanto mis muros de elevación y tienen la continuidad, o sea, tienen el mismo recorrido que tienen mis cimientos. ¿Está bien? Esto entonces a modo de repaso, que sirva un poquito este examen como retroalimentación para justamente fijar bien estos contenidos y ya
ustedes tienen también en cuenta cómo sería la evaluación para el siguiente parcial. ¿Está claro? Sí, profe, y ya que hablaste un poquito del siguiente parcial, ¿cuáles serían los temas para el siguiente? Para el siguiente parcial rendiríamos mamposterías de elevación, techo y revoques. Son tres temas. Yo esta semana, esta semana me gustaría corregir un poquitito y mandarle ya los resultados de las tareas correspondientes a esos temas o a esos rubros, a modo que visualicen también ya sus errores y así puedan estudiar ya sobre esos temas para poder rendir el último examen, que sería justamente sobre esos temas. Ahora, para ayudarles a repuntar un poquitito la nota, en este segundo parcial yo voy a hacer con mayor puntaje. Entonces estudien bien esta última parte. Entonces vamos a asignarle un peso mayor a modo también de salvar justamente ese bajo rendimiento del primer parcial. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, en cuanto al trabajo práctico, prometí a ustedes un trabajo de recuperación. El trabajo de recuperación yo voy a asignar la próxima semana, a partir del día martes, porque tienen todavía una compañera que tiene pendiente examen conmigo. Entonces el día del examen de ellos yo voy a estar subiendo también el ejercitario a modo justamente de que recuperen los puntos correspondientes a las tareas. Yo recuperatorio de examen ya no voy a hacer, ¿verdad? Eso quiero que tengan en cuenta, porque yo para el examen parcial yo cumplí con ustedes, creo que de manera correcta, en el sentido que se hizo retroalimentación de contenidos, el ejercicio no era difícil, era una complejidad mucho más baja que la del ejercicio de clase. La evaluación fue sumamente flexible porque se les computó puntos básicos, porque para mí en serio son puntos muy básicos. Entonces creo que corresponde mantener el parcial. Lo que sí puedo ayudarles es en asignarle un mayor puntaje al segundo para no perjudicarles en nota, ¿verdad? Pero creo que otro parcial yo ya no tomaría con respecto a este primer tema. Este ya queda así. Sí, Ruth, ahora veo que me levantaste mano, perdón. Sí, Te escucho. profe, yo tengo una duda con respecto al examen, pero yo rendí el examen de segunda. Entonces igual podemos ver un ratito sobre la medida de un eje. En el examen de tercera sección, Ruth, yo lo que te pediría es que con el examen yo voy a corregir el examen de tercera sección con ellos, ¿verdad? Entonces te pediría que te unas a esa reunión, porque yo tengo compañeros tuyos que todavía no rindieron. ¿Está? Sí, profe. Entonces, a modo de respetar un poquitito la fecha de examen de esos compañeros que faltan rendir, que van a rendir de segunda sección. Yo los martes tengo con la segunda. Yo el martes puedo corregir, o si no puedo corregir de manera individual contigo, si es que puedo confiar, ¿verdad? En que después nos van a Sí, pasar los profe. resultados. Sí, profe. Dale. Entonces te puedo escribir para Me ver puedes la escribir medida y yo te confirmo la medida o te paso directamente los resultados en los que tenés duda. Genial, profe, gracias. Dale. Con respecto al justamente ahora que se comunicó su compañera, Ruth rindió en realidad otro examen, ¿verdad? Ella rindió el de la otra sección, pero la dificultad era exactamente la misma, ¿verdad? Ruth rindió también sobre dos dependencias. En el caso de ustedes fue baño y dormitorio, en el caso de Ruth fue cocina y comedor, creo. Entonces, el puntaje que hizo Ruth fue el mayor. Ella hizo 27 de 30, entonces yo tomé la escala en base al mayor puntaje. 25, profe. 25. Ah, perdón. Bueno, si hiciste 25, entonces yo tomé el puntaje de Ruth como el mayor puntaje. O sea que ahora mismo ella es el tope de la escala, ¿verdad?
Sobre 25 se hizo la escala de 70%. Yo detallé la escala que se utilizó para que ustedes puedan ver su nota. Entonces, sobre 25 yo voy a cargar en mi planilla. Si bien el examen era de 30, yo ya bajé 5 puntos a modo de ayudarles. Entonces, el puntaje que va a figurar en la planilla es de 25, aunque el examen fuera de 30 puntos. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Profe, Sí. yo salí un rato, perdón, pero te puedo preguntar algo. O sea, que en la segunda parcial tenemos que hacer 3, ¿verdad? Los que hicieron uno. Sí, Sí, básicamente sí. sí, solamente eso. Y escuché que ya no se vamos a poder hacer la recuperación para el examen. Recuperatorio de examen no vamos a hacer. Lo que sí yo voy a hacer es un recuperatorio para tareas. Para tareas, que va Pero a yo ser no, un último trabajo práctico a modo justamente de computarle los puntos que perdieron en la entrega de tareas, no del examen. El examen, ustedes, lo que yo voy a hacer es, ya les estoy ayudando porque de hecho que ya bajé la escala, ¿verdad? Sobre 30 puntos pasó el examen a 25, que es el mayor puntaje del curso, ¿verdad? Entonces sobre ese puntaje yo establecí la escala, ¿verdad? Mi planilla no va a figurar 30 puntos, va a figurar 25 del primer parcial. Sobre 25, cuánto ustedes hicieron es lo que se le va a figurar en la planilla, ¿verdad? El segundo parcial, si este examen valió 30, entonces yo voy a buscar que valga 60. Entonces rindan súper bien el segundo parcial a modo de evitar justamente tener malas calificaciones, porque ahí les va a dar a ustedes una ayuda justamente para poder tener mejor nota en caso que rindan bien. ¿Está claro eso? Sí, súper claro, profe, gracias. Y yo quería saber si es que nos vas a Muchísimas dar más gracias. tiempo para el próximo examen. Para el próximo examen voy a dar un poquito más de tiempo. Incluso quiero aclararles más, un examen promedio dura 40 minutos, ¿verdad? Cuando son exámenes de matemática, por lo general se les da 2 horas cátedra, ¿verdad? Que viene a ser prácticamente 1 hora y media, ¿verdad? Ahora ustedes para este examen tuvieron 2 horas de examen. Yo el examen lo resolví en 30 minutos. O sea, yo les di 1 hora y media adicional para que resuelvan el ejercicio. Si ustedes en realidad hacen lo que se les pide, no van a tardar. Ustedes tardaron muchísimo tiempo en el ejercicio 1 porque en vez de dibujar planta de zonificación de cimientos, que yo le pedía a modo de croquis, me dibujaron planta arquitectónica, ¿verdad? En vez de acotar solamente los ejes principales que yo solicité en el ejercicio, ustedes me acotaron toda la planta, ¿verdad? En ejes, o sea, en espesor de muros, en muros interiores, y no me acotaron lo que yo les pedí. Entonces ahí por supuesto se les fue muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Después en el ejercicio 2 yo le pedí un solo eje, ¿verdad? Para el cálculo, para el cómputo en sí. Y ustedes tardaron muchísimo como si fuese que yo les haya pedido toda la planta, era un solo eje, ¿verdad? El embarillado sí, yo les pedía toda la planta, pero el embarillado es sumatoria de ejes. Si ustedes su planta de cimiento la hubiesen hecho acotando todos los ejes, ustedes con su planta del ejercicio 1 metían los datos en la calculadora y tenían la cantidad total de lineales y por lo tanto de varillas. O sea, el examen en sí, si ustedes, ahora que yo les expliqué cómo resolver, ¿verdad? Lo hacían de esa forma, iban a terminarlo en 30 minutos, chicos. Perdón. Vos dijiste que diste 2 horas cátedras, ¿verdad? Pero No, en realidad 2 horas reloj de tiempo. no. En realidad no diste 40 minutos nomás. No, porque nosotros iniciamos el examen a las 8 de la mañana y a las 10:40 había gente que seguía entregando examen. 15 minutos cada ejercicio creo que nos diste. Que al final se terminaban alargando. 20 minutos fue para el primer ejercicio. Pero Después, Fío, por más de que nos haya dado un poquito de tiempo, tendríamos que haber terminado ya. Yo, por ejemplo, ahora me acabo de dar cuenta de que dibujé muchísimas cosas de balde, o sea, literal. así mismo, y vuelvo a repetir, ¿verdad? El primer ejercicio yo les di 20 minutos. Me pidieron minutos adicionales, les di 3 o 4 más.
Después les daba tiempo para que vuelvan a copiar el enunciado, que eran otras entre 4, 5 minutos, a veces era 7 minutos para copiar el enunciado. Y a partir de ahí les corría sus 15 minutos otra vez para resolver, que era muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Porque yo a ustedes no les pedí que me hagan el examen con precisión de dibujo técnico, yo pedí croquisado el examen. De todas maneras, si yo le pedía esto con escalímetro, es mucho el tiempo, era muy esquemático lo que les pedí dibujar. No tenía detalle alguno. Y el cálculo en sí, si ustedes manejaban qué tenían que hacer en su grilla, si ustedes tenían, o sea, tenían en mente el reemplazo de su fórmula y era aplicar practicidad del examen, hubiesen terminado incluso antes del tiempo que yo. Pero sí, para el segundo examen yo voy a asignar una cantidad mayor de tiempo por la complejidad de los ejercicios. Porque ahora calculamos cimientos, ¿verdad? Que tienen todos prácticamente la misma forma, ¿verdad? La única diferencia sería en la longitud para la hora de computar. En cambio, cuando hablamos de paredes, o sea, muros de nivelación, y cuando hablamos de revoques, ahí sí hay formas de paredes que hay que analizar. Entonces, para eso sí les voy a dar más tiempo. ¿Está? Pero tampoco les voy a pedir, qué sé yo, las paredes de un dormitorio. Probablemente voy a pedir una pared, ¿verdad? Para muro de nivelación, de elevación, voy a pedir una pared para cómputo de revoque interior y exterior, ¿verdad? Después voy a pedir seguramente el techo, el cálculo del techo de una falda, ¿verdad? O a lo mejor el cálculo, si pido de 2 aguas, le pido el techo completo porque es muy sencillo al fin y al cabo, ¿verdad? Pero, o sea, no les voy a pedir algo que no se pueda resolver. Y yo si les di 2 horas de examen es porque se podía resolver en ese tiempo. En realidad, en mucho menos. Que es también lo que yo conversé con la gente de tercera sección. Yo justamente hice el test, yo resolví el test, ¿verdad? Y sobre el tiempo que a mí me tomó justamente resolver el test, yo asigné un tiempo adicional considerable considerando que ustedes son estudiantes. ¿Está? No, es que yo les doy un tiempo en el que ustedes no pueden concluir el ejercicio. Sí, profe, o sea, lo que pasó Yo fue, con viste que fue la nuestro primer revisión que examen de hicimos técnicas ahora, y nos pusimos muy nerviosos, en serio. Por eso nomás creo que nos reapuramos. Bueno, entonces ahora para el segundo ya saben, pónganse a repasar justamente ya mampostería, elevación, revoques interiores, exteriores, vean un poco, rememoren la parte de cálculo de techo. Voy a explicarles también el tema de las aberturas, o sea, en realidad les voy a poner una nota de clase con respecto a la acotación de las aberturas, porque veo que no dieron en dibujo. Entonces, a modo justamente de que sepan cómo leer esas aberturas, o sea, esas cotas en mi planta, ¿verdad? Entonces, para que puedan ustedes dibujar y analizar en sus muros a calcular, ¿quedó claro? Eso voy a Profe, subir yo cuando suba al tengo ejercitario, sí. una consulta, por ejemplo, si en el trabajo ese de elevación que todavía no corregiste, Ujú. perdemos algunos puntos, el trabajo recuperatorio, ¿cómo va a ser? El Porque recuperatorio va a ser global. Yo ya había eh, mencionado cómo iba a ser el recuperatorio. El recuperatorio va a ser global sobre todos los rubros, sobre todos. Ustedes van a tener una planta, ¿verdad? Que van a resolver con todos los rubros que nosotros dimos, van a hacer el cómputo total de esa vivienda que yo les voy a dar a modo recuperatorio, y yo en ese único trabajo voy a evaluar todos los indicadores en los que perdieron puntos en las tareas ya hechas, ¿verdad? Sea de cimiento, sea de nivelación, sea de elevación, sea de techo, ¿está? En un único trabajo yo voy a evaluar todos los indicadores en los que perdieron puntos. ya, profe, ya entendí. Gracias. ¿Vale? Profe, Profe, Sí. ¿y el próximo examen va a ser de hoy en 8 o qué fecha era? Yo quiero fijar con ustedes la fecha porque justamente quiero que tengan tiempo de estudiar, considerando que el examen Sí, justamente va a tener mayor cantidad de puntos y que no quiero que se me estrellen como se me estrellaron en el primero.
¿Y vamos a tener una retroalimentación o Vamos a tener, podemos marcar incluso en fecha que no es de clase si quieren más tiempo. los Yo, martes estaría bien, creo yo? yo martes tengo tiempo por la mañana. Entonces, si ustedes de repente Sí, tienen mayor cantidad de tiempo para hacer retroalimentación el martes, yo no tengo problema, me conecto a las 8 de la mañana y empezamos la retroalimentación sin drama. A nosotros también nos queda súper bien el martes, profe, porque a la mañana tampoco. Ok, genial entonces. Entonces, si el martes ustedes prefieren, entonces tenemos clase el martes de retroalimentación y fijamos la fecha del parcial. Y el viernes entonces le libero para que ustedes trabajen sobre su recuperatorio, ¿les parece? Ok, ok. sí, profe, Muchísimas genial estaría. gracias, en serio. Gracias. Bueno, dale. Entonces el martes a las 8 de la mañana tenemos retroalimentación de los 3 rubros que vamos a rendir, ¿ok? Ok. Elevación, revoque interior y exterior y techo, los 3. Sí, profe, genial está. Ok, correctísimo entonces. Profe, ¿Sí? nosotros vamos a volver a tener examen final. No, examen final ya no sé. Vamos a ver con este segundo examen parcial qué tal les va, ¿verdad? Porque yo creo que este segundo parcial ya va a entrar en el periodo de finales. Porque Profe, no creo que Ah, ya, sea entonces, para la entonces siguiente semana, piso ya y va a entrar en contrapiso noviembre. no vamos a entrar. No vamos a Piso entrar y entonces piso y contrapiso. contrapiso. Ah, cierto que piso y contrapiso no rendimos. Tienen razón. Sí. No, y vamos a asignar un global. Yo creo que sí. Entonces ahí, de todas maneras, vamos a evaluar si metemos todos los rubros en un global o metemos esos dos que nos van a faltar. ¿Les parece? Sí, profe. Solamente que vamos Ok, a rendir medio profe. seguido, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, profe. Eso sí tengan en cuenta, que vamos a rendir seguido. Después del examen, entonces podemos asignar un martes otra vez a retroalimentación de piso y contrapiso o hacemos la retroalimentación completa el martes, que tienen más tiempo. Hacemos sobre los rubros que nos faltan y después establecemos las 2 fechas de examen. ¿Les parece? Ok, Profe, profe. Sí, Pero, ¿en dónde va a quedar piso y contrapiso, profe? en No un escuché. tercero, porque no nos va a dar el tiempo para rendir en un solo examen 5 rubros. Pero solo de ese tema, entonces. No, eso vamos a evaluar. De repente lo que yo puedo hacer es sacar en el global, que sería el final, ¿verdad? En temas de este primer parcial, ¿verdad? Por ejemplo, podemos sacar nivelación y podemos sacar envarillado, ¿verdad? O nivelación y aislación podemos sacar en el con piso y contrapiso como global, ¿les parece? sí, profe. En lo que estuvieron más flojos en los parciales, eso voy a volver a tomar en el final con piso y contrapiso, porque piso y contrapiso es muy fácil. Sí. Profe, o sea que no todos vamos a rendir el piso y el contrapiso. Todos van a rendir, mi amor. Todos van a rendir. Solamente que voy a evaluar ahora con este segundo parcial cuáles fueron los temas más flojos de este primer y segundo y vamos a tener un tercer examen que va a ser ya al final, ¿verdad? Con esos rubros en los que estuvieron más flojos. Ah, ya entendí. ¿Está bien? Una Profe, manera ¿en de qué estudiar eso que en lo que tuvieron peor rendimiento. La escala también se va a ampliar más así. Y sí, a ustedes les conviene. Mientras más exámenes tengan, más alta va a ser la escala y va a ser un poco más difícil que se aplacen. O van Sí, a tener nos más oportunidades reconviene. para aplazarse. Profe, ¿y si va a dar retroalimentación para Es, revoque y cálculo de techo? Porque cálculo de techo nunca llegamos a tener una tarea fija. El acabo martes va a de ser. mencionar que el martes, que todos me dicen que tienen más tiempo y acá a todos les queda bien, voy a conectarme a las 8 de la mañana y vamos a hacer la retroalimentación de los rubros restantes y vamos a marcar las fechas de examen. Perfecto, profe. Ok. Profe, o sea que tenemos que hacer 3 nomás, ¿verdad? En todos los exámenes. Y ya aseguramos. Elías, no es hacer 3 y asegurar. Vos tenés que Ya hacer el seco, mayor profe. puntaje posible en todos tus exámenes. Esa es tu meta. Sí, profe, pero te pregunto nomás si
con eso ya pasamos. No sé, porque yo voy a hacer por sumatoria de puntos. Todavía no Ah, sé ni cuánto van a valer los demás exámenes. ya. ¿Está? Sí, profe. Yo voy a hacer por sumatoria de puntos cómo se hace una planilla, porque ustedes vieron cómo es la planilla, ¿verdad? Yo cargo el proceso y ahora, aparte del proceso, que son esas tareas que tuvieron ustedes en este año, en esta segunda etapa, que son todas con puntaje, ¿verdad? Vamos a hacer, además, ¿verdad? La carga de los parciales que vamos a tener justamente sobre los rubros. Hasta ahora tenemos un parcial para cargar adicional a ese proceso que ya está. Entonces vamos a adicionar 2 puntajes más correspondientes a un segundo y a un tercer examen, ¿verdad? El segundo que va a ser un parcial, el tercero que va a ser un global. Con los 2 rubros pendientes que tenemos, ¿verdad? Y los rubros más flojos del primero y segundo, que todavía no sé cuánto va a valer. Voy a ver ahora el resultado del segundo parcial y voy a ver qué rubro es en el que se aflojaron un poquito. Entonces, de acuerdo a eso, voy a establecer el puntaje del tercero. Y sobre la sumatoria de todos esos puntos se aplica una escala del 70%. Esas son las indicaciones que tenemos nosotros del ministerio. Bueno, ahora, ¿está todo aclarado ya? Creo que Sí, sí, profe. Sí, profe, ya está súper claro todo. Fernando, ¿vos vas a preguntar algo? No, profe, yo dije que ya estaba todo claro. Ok, entonces si ya está todo claro, les dejo, vayan a almorzar porque estarán con un hambre impresionante. Ok, Ahora profe, tenemos gracias. taller. Dale, chicos. Profe, gracias. Gracias, Chao, profe. profe, muchísimas gracias. El martes a las 8, sean puntuales, porque yo a las 8 inicio ya mi clase, porque es largo, ¿eh? Ok, Dale, profe. profe. Bueno, Dale, profe, profe. vamos a estar. Dale, profe, Muchísimas gracias. gracias. Vale, Chau, chao, chau. chao.